Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del departamento y la carrera de Historia, pues que siempre estamos hablando de temas muy interesantes que tienen que ver mucho con la historia. Y pues dentro de nuestro programa tenemos a nuestros invitados especiales, en su mayoría que son pues docentes, profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también profesores del Departamento de Historia y la carrera de Historia. Y por eso es que hoy quiero presentarles a un amigo, un colega, el que pues ha investigado mucho. Realmente es una persona que tiene que ver mucho con lo que es la historia de la educación. Y por eso lo hemos invitado y siempre está muy anuente a aceptar estas invitaciones. Sabemos que pasa muy ocupado, pero siempre acepta nuestras invitaciones. Y creo que de eso se debe, ¿no? Los educadores tenemos que dar a conocer esos conocimientos, esas investigaciones. Bueno, vamos a presentarlo aquí. Me refiero incluso al tema, que vamos a desarrollar un tema muy importante, visto bajo la óptica de un historiador, las ideas pedagógicas de Francisco Morazán, ese gran paladín centroamericano. Ese es el tema que el día de hoy vamos a desarrollar. Y con nosotros pues tenemos al historiador Óscar Zelaya Garay. Vamos a ver más completo para que lo conozcamos mejor. Maestro, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, Arnulfo. Bien, vamos a iniciar con este tema que sabemos que el tema de Morazán, maestro Óscar, realmente es un personaje que se han escrito tomos completos, se han hecho temáticas, tópicos de diferentes, pero siempre se sigue investigando, ¿no? Y no solo a nivel de Honduras, sino también a nivel de todo lo que es Centroamérica como tal. Y esto pues nos hace ver que es un personaje que está dando mucho que investigar esos nuevos temas. Y por eso el maestro Óscar pues, nos trae ese tema de esas ideas pedagógicas de Morazán. Morazán realmente, maestro Óscar, era un multifacético, ¿no? Muchas gracias por la invitación, amigo y colega Arnulfo. Sí, era polifacético y debido a esas facetas tan polifacéticas, en ocasiones es complicado, a veces puede ser muy sencillo hablar de él, porque podemos colocarle muchos adjetivos. En el siglo XX hay personas que no creen pues, en ese pensamiento y un personaje que existió. Hay otras personas que lo exaltan o lo alaban. Nuestro punto de vista es ver a Morazán en la faceta como el ser humano que fue en una época determinada, finalizando el siglo XVIII y a mediados del siglo XIX. Muy importante, ¿no? Y por eso es que queremos ver un poco cuál era el ambiente que se estaba viviendo en ese momento histórico cuando surgen estas ideas pedagógicas, porque mucha gente, maestro Óscar, se pregunta, sabemos que Morazán tuvo una educación pues, por tutorías o fue un autodidacta, etcétera, pero también una de las cosas que llama la atención en relación a otros personajes es que Morazán pues nunca asistió a una universidad, pero vemos todo ese bagaje que tenía Francisco Morazán. Sí, vamos a comenzar dando un contexto muy amplio de Real de Minas de Tegucigalpa, o la Villa de Heredia de San Miguel de Tegucigalpa, donde nació Morazán. En efecto, si vamos a hablar del sistema colonial de producción que existió en toda América, pero vamos a ir refiriendo más específicamente a Tegucigalpa y después un contexto más general en la medida que entremos en la disertación sobre las ideas pedagógicas de Francisco Morazán. Prácticamente no existían escuelas en el término preciso y exacto que actualmente podemos decir sobre ellas, ¿verdad? No existía una escuela pública, una escuela elemental, pero recordemos que la Iglesia Imperial era la encargada de la educación. De la mayor parte de centros o locales estaban dirigidos por sacerdotes quienes llevaban más bien la doctrina cristiana, católica, apostólica y romana, en vez de una enseñanza de las primeras letras o algunos rudimentos de aritmética, matemáticas. Pero también existían, desde ese punto de vista, lo que algunos autores llaman
escuelas de carácter privado. Yo diría que eran más bien casas donde alguna persona tenía conocimientos, algunos conocimientos, y que trabajaban como tutores a los cuales se les pagaba, donde asistía un reducido número de la población, específicamente aquellos que tenían un pecunio o que tenían un caudal económico para que sus hijos entraran en las tutorías de personas, especialmente de mujeres beatas, de buena conducta y moral, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, existían algunas escuelas privadas y también hay que recordar que existía el Colegio Tridentino en Comayagua, pero el Colegio Tridentino de Comayagua estaba orientado más que todo a una vocación eclesiástica, aunque también se graduaban o estudiaban personas que sacaban un bachillerato en filosofía o en arte. Pero también recordemos que hacia 1818 el mismo gobernador de la provincia de Honduras, Anguiano, hacía énfasis en este colegio, que era el único que impartía una educación, pero una educación de esa naturaleza y de ese tipo para ese momento. Podemos decir, y mucha gente habla de que estos son en parte los gérmenes de una universidad para el futuro, ¿no? Se puede considerar como un colegio mayor, pero claro, el problema de la asistencia al colegio tridentino radicaba en la distancia. Y otra que se puede establecer es el tipo de educación eclesiástica que no era muy bien vista por la población. Entonces, habría sido siempre una minoría de la población la que asistía o algunos becados, ¿verdad? Pero sí se podría decir que pueden ser las raíces, y esto surgió en toda América. Toda la América que estuvo bajo el sistema colonial de producción, se formaron los que se denominan popularmente como los colegios tridentinos. Y para el acceso a ese tipo de educación era un cierto nivel social de la gente del pueblo, no entraba cualquier tipo de población. ¿O? Bueno, refiriéndonos a la educación del colegio tridentino, establecían becas para algunos hijos de caciques indígenas, y de ahí era la otra población que tenía acceso, ¿verdad? O como dijimos al principio, de acuerdo a sus ingresos económicos, entonces enviaban sus hijos al colegio tridentino, porque era más difícil enviarlo a la Universidad de León o a la Universidad de San Carlos en Guatemala. Y aquí entra en escena, pues, y lo hemos platicado en otros programas acerca del padre José Trinidad Reyes, que es realmente, él va a estudiar a León, ¿no? O se mueve para la ciudad de León. Sí, así es, ¿verdad? Debido a las mismas condiciones económicas, entonces allá, él estudia en León y no aquí en Honduras. Entonces la Tegucigalpa de ese momento que usted mencionaba al principio, esa Tegucigalpa con esa planta minera, prácticamente el tema de la educación no era fundamental, básicamente era la parte económica. No era fundamental, aunque recordemos que es el Real de Minas y que posteriormente fue la alcaldía mayor de Tegucigalpa, pero el acceso, ¿verdad? En primer lugar, no había pues, una escuela, como dijimos, de primeras letras o escuela elemental o pública. Entonces la mayor parte de la población, o una parte de la población, eran analfabetas. Y es aquí donde precisamente, de acuerdo a los biógrafos de Morazán, las primeras letras de Francisco Morazán se iniciaron en su hogar, rodeado de sus tíos. Hay una ventaja, quienes rodeaban a Francisco Morazán, eso le dio un hito muy importante, porque ahí aprendió la gramática latina, el castellano, algunos rudimentos de aritmética, geografía, ¿verdad? Y otros biógrafos especifican que sí asistió, pero no a una escuela, sino como expresábamos al inicio de la conversación, a una casa donde habían unas maestras, ¿verdad?, que le reforzaron su educación acompañado de otros muchachos, ¿verdad? Entonces vemos que tuvo la fortuna, digamos desde ese punto de vista, de poder asistir y, ¿verdad?, a una casa donde habían tutores que le enseñaron las primeras letras. Posteriormente podemos ver que
que Morazán va a iniciar otra etapa de su vida. Hemos visto, incluso traemos unas imágenes por ahí que le queremos preguntar, que hay un edificio que probablemente es el más emblemático con el tema de lo que es la educación en Honduras. Me refiero, maestro Oscar Zelaya, de lo que es actualmente el cuartel San Francisco. Ahí realmente, ahí comenzó, era el germen de la educación en ese entonces. Es que hay posteriormente a la independencia relativa del 15 de septiembre de 1821. Aquí lo tenemos, miren. Sí, es la iglesia de San Francisco. Hay unas disposiciones, porque el problema de la educación, y voy a hablar un poco de ese pasado y ese presente, porque recordemos que la historia la miramos desde el presente y las preguntas de la historia son desde el presente hacia el pasado. Uno de los problemas fundamentales de la educación en la provincia de Honduras y posteriormente a la independencia es como un círculo histórico, una historia circular del problema de la falta de profesores, el poco apoyo económico por parte de los diferentes gobiernos, ya sea el colonial y el postcolonial, las dificultades que han existido, las distancias y la pobreza. Entonces, había unas disposiciones en las cuales en los conventos, en Centroamérica, el gobierno hizo una requisición de los edificios, o sea que le quitó, en otras palabras más sencillas, a la iglesia algunas partes de su edificio para convertir esas salas en centros de clase, ¿verdad? Para que desde ese punto de vista coadyuvaran al proceso educativo, impulsado siempre por el gobierno. Entonces, desde la independencia se comenzaron a dar esos pasos fundamentales para que existiera un centro de educación. Y sí, el cuartel San Francisco, posteriormente donde está actualmente el antiguo Paraninfo, que era de la Universidad Estatal, también sirvió como centros educativos, ¿verdad? Para que así los jóvenes pudieran asistir y obtener su educación en ese momento, básica y elemental. Okay. Podemos decir que este edificio que bueno, realmente era el convento San Diego, al nombre original, ¿no? Así es. Que después se convierte al cuartel San Francisco. Incluso aquí también tenemos el inicio de las primeras clases de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿no? Sí. Para 1847. Sí, así es. Sí, aquí es donde se comenzó a dar la gramática, ¿verdad? Las primeras nociones de gramática en estos colegios, donde José Trinidad Reyes pues era el profesor, ¿verdad? Entonces uno de los primeros inicios, podríamos ver de ese momento, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros partimos ya de donde Morazán, ¿verdad? Porque ahí donde Morazán va a ir adquiriendo, además de esa educación familiar, recordemos algo muy importante: muchas veces sesgamos al sistema colonial de producción medieval, feudalizante, pero yo digo que era una formación precapitalista. Entonces, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, con Goicoechea, ahí se comienzan, ¿verdad?, las ideas, aunque enseñaba aspectos de carácter teológico y eclesiástico, pero ahí se comienzan a discutir las ideas de la Ilustración, que es un punto fundamental, porque recordemos que ahí Dionisio de Herrera fue a estudiar a esa universidad. Entonces era el centro fundamental de la discusión de esas ideas del siglo XVIII que había impulsado la burguesía revolucionaria, que dio paso posteriormente a todas estas ideas y al cambio de la gran revolución francesa de 1789. Entonces ahí comienza el germen. Eso nos indica entonces que hay un sector de letrados y que en Centroamérica no gozaba, como dicen muchos, de un oscurantismo absoluto desde el punto de vista de la discusión de las nuevas ideas en el mundo.
Muy interesante, realmente. Y decir que Morazán, pues bajo ese contexto, incluso, como usted lo dijo al principio, hay diferentes biógrafos de Morazán que mencionan que Morazán tuvo acceso a estos tomos, a estos libros, etcétera, básicamente por la biblioteca de Dionisio de Herrera, sí, que se le considera la más grande de Honduras. Cuando retorna Dionisio de Herrera, trae los libros. Y recordemos que los libros también venían por barco, en francés y en inglés, de contrabando. O sea que siempre existía algo. Entonces, Dionisio de Herrera reúne a un círculo de estudio, un círculo de estudio donde los jóvenes van. Entonces, yo creo que una de las ventajas que tuvo Francisco Morazán es, para decirlo coloquialmente, asistir al banquete de la Ilustración por el estudio. Entonces, ese roce constante, esa primera formación que él tuvo, lo inducen a leer a los pensadores, a los filósofos ilustrados como Hobbes, Locke, Montesquieu, Diderot, entre otros. Y ahí él se empapa, pues, en esa discusión, y de una manera, diría, posteriormente, que lo podemos hacer en la discusión, posteriormente él va a retomar algunas ideas pedagógicas, ¿verdad? Porque la Ilustración, uno de los puntos fundamentales de la Ilustración, no quiero entrar en los aspectos políticos, porque acá es político también, pero no quiero desviarme, de la educación. Un punto fundamental de los ilustrados era la educación. Recordemos que es la razón. Antes se decía el hombre es el centro del mundo, ahora podemos decir el ser humano es el centro del mundo. Y ya no es la divina providencia la que va a determinar terrenalmente lo que los seres humanos van a hacer, sino que a través de la razón, a través del entendimiento, a través de la educación, ¿verdad? La educación como liberadora. Así es. La educación aquella que, para no volver a cometer los errores, la educación del aprendizaje y la educación de la formación de un ciudadano. Entonces, todos esos elementos de ahí, desde mi punto de vista, no es que Morazán se le ocurre de la noche a la mañana las ideas pedagógicas, sino que absorbe y trata de aplicarlas en un contexto completamente distinto al europeo o de cualquier otro espacio geográfico de América. Muy interesante, realmente, ese contexto y esa influencia que obtiene Morazán, y aparte de ser influenciado, él cómo lo asimila, ¿no? Porque claro, con el apoyo que tiene, y muchos biógrafos hablan que Morazán pues, sabía inglés, francés, italiano, español, y eso le amplía un poco su mundo. Sí, ¿no? por eso es un autodidacta. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los libros ni en inglés y en francés. Entonces pienso, ¿verdad?, que desde el punto de vista con quien se reúne, su tío político Dionisio de Herrera, ¿verdad?, lo induce, ¿verdad? Lo induce desde el punto de vista a una lectura sistemática. Lectura sistemática que lo lleva posteriormente a sobresalir, porque recordemos que hay un aspecto, es la práctica. La práctica de Morazán cuando sus familiares se trasladan a Moroselí. Su padre era un comerciante, entonces ella lleva los libros contables. Posteriormente, cuando regresa a Tegucigalpa, entra como escribano amanuense, ¿verdad?, de un abogado. Entonces ahí sienta cabeza para estudiar las leyes, los códigos del momento, e incluso incursiona en aspectos de carácter civil o jurídico como defensor. Entonces, todos esos elementos en el autodidacta le permiten ver un panorama más allá de ese contexto que hemos hablado del Real de Minas de Tegucigalpa. Eso lo hace entonces tener un perfil más allá, más las ideas, porque es un seguidor de la Revolución Francesa. Entonces esas ideas van calando en él, como veremos posteriormente, para poder, una vez cuando él inicia la Revolución morazanista del 27 al 29, empoderarse aún más
de lo que él piensa sobre las ideas pedagógicas y lo que él piensa sobre la juventud y la educación. Entonces vemos a un Morazán, entre comillas, abogado, literato, científico, político, estratega. Hay varios elementos, ¿no?, que se van uniendo ahí. Hay varios elementos, como dije al principio, hablar de las figuras, ¿verdad? Pero sí tiene todos esos elementos, porque esos elementos te lo da la educación. Así es. Y el momento es el adecuado en el sentido por lo siguiente: cuando él es síndico en 1823, hay un aspecto importante cuando él dice que deben equilibrarse los pesos y medidas en el comercio para que no estafen a los labradores o campesinos, ¿verdad?, o como quiera llamársela. ¿Por qué? Porque los estafaban. Entonces vemos ahí una situación de equidad dentro de la sociedad a los menos favorecidos. ¿Por qué? Porque antes se pesaba, pesos y medidas, entonces estaban adulterados, porque Tegucigalpa, recordemos que era un centro minero y recibía la mercadería de los productos de la tierra de las zonas subsidiarias. Ese es un punto. El otro punto también, entre el 23 y el 26, cuando incita para que se pueda contratar a un profesor, que le faltaban 60 pesos para poder completar, y hace un llamado a los notables y a las personalidades de la época para que lo apoyen. Y el otro elemento es, ¿verdad?, cuando es secretario ya de Estado, del Estado de Honduras, cuando él hace un llamado para que se elabore, digamos, un censo de cuántas escuelas hay en Honduras, el mobiliario, el instrumental didáctico, cuántos profesores, cuántos niños están en disposición de entrar a la escuela. Entonces desde ahí comienza, en este momento estamos hablando de Honduras, ¿verdad? Posteriormente lo vamos a generalizar esas ideas en el sentido que va un poco más allá de lo que es el lugar donde nace, sino que como buen centroamericano, a partir de 1830, cuando renuncia a ser hondureño y convertirse en centroamericano. Sí. Interesante este dato. Bueno, ya vamos un poco cerrando, viendo estos minutos, así como a manera de conclusión, o hemos dicho, ¿cuáles serían estas ideas pedagógicas de Morazán? Porque sabemos que cuando él llega a ser presidente de Centroamérica, como bien lo decía el maestro Zelaya, estuvo de 1830 a 1838, y dentro de esas reformas morazánicas encontramos lo que es el tema de la educación. Sí, yo digo que las ideas, él las toma, pues, de lo que estaba ocurriendo en el mundo a través de la Ilustración. Pero una de las ideas fundamentales de Francisco Morazán es la educación popular. Y yo me tomaría un tiempo para poder leer textualmente lo que él nos dice sobre la educación popular. Dice: la educación de la juventud de esa porción escogida para regir en algún día los destinos de la República ha merecido muy particularmente la atención del gobierno. Un pueblo que, rompiendo las cadenas de la esclavitud, se arroja, digámoslo así, de repente en el camino de la libertad, no puede marchar sin tropiezos por él, sino buscando en la educación el cultivo de su inteligencia e instruyéndose en el cumplimiento de sus deberes. No hablo aquí de la educación culta y esmerada que exige grandes establecimientos literarios y se acomoda también a toda clase de gobierno. Hablo de la sencilla educación popular que, sin tener por objeto la ciencia exacta que ha dado celebridad a muchos hombres, es el alma de las naciones libres. Humilde en sus deseos y simple en sus aspiraciones, la juventud se contenta con saber leer, escribir y contar, algunas nociones de moral y de política y unos pocos conocimientos en otras materias que faciliten el de las artes y oficios. Es todo lo que necesita un pueblo para su dicha y libertad. Y esta es la clase de instrucción que el gobierno procura a los habitantes con el mejor éxito. Entonces, Morazán no solamente está pensando en una educación de carácter formal, porque la educación de carácter formal
el que ingresa tiene una cultura, pero cuando ingresas a la escuela, la cultura se sistematiza. Está hablando también de una educación laica, obligatoria y gratuita, pero aquí también te hace un llamado a la juventud y lo colocamos en el contexto, lo que dice ahí, una juventud que quiere leer, quiere escribir, pero también debe practicar un oficio, ¿no? O sea, no es una educación que va más allá. Entonces, de ese punto de vista, sí se le podría llamar que hace un llamado a la educación popular que va a ser apoyada por el gobierno. Y también está la educación de primeras letras, que es apoyada por el gobierno, pero que ya tiene otro carácter y otro sentido. Muy importante realmente estos datos. Y se nos puede mostrar el libro porque de repente habrá personas que hacen una toma acá. Sí, este libro es de las ideas pedagógicas de Francisco Morazán, escritas por el profesor Longino Becerra. Solo lo muestro acá para que la gente tenga la oportunidad de ver si están más interesados en el tema, ¿no? Porque realmente recuerden que es un tema bastante amplio. Ya ahorita, maestro Oscar Zelaya, un poco para ir cerrando, pues yo tuve la oportunidad el año pasado de poder ir a Costa Rica y fui a un colegio que fundó Morazán el 1 de septiembre de 1842, 14 días antes de ser fusilado, ¿no? Que por ahí tenemos una imagen. Ahora, eso lo fundó en Costa Rica, se le considera uno de los mejores colegios de Costa Rica. Y ahora la pregunta para usted, en lo que usted ha investigado, o tiene idea, realmente Morazán fundó colegio, este es el colegio, se llama San Luis Gonzaga, ¿no? Sí. La gente dice, ¿por qué no se llama Morazán? ¿No? Porque es que en esa época pues, se fundaban los colegios en nombre a un santo. San Luis Gonzaga es un santo que tiene que ver con la educación. Un poco de publicidad ahí, vamos, sí. Maestro. Pero lo que le quiero decir, miren, un colegio fundado por Francisco Morazán. Pero la pregunta que le dirijo a usted, un poco para ir cerrando, y en Honduras, Morazán fundó escuelas. Recordemos que Morazán, donde se aplicó más este proceso revolucionario fue en Guatemala, El Salvador. En el caso de Honduras no hay, digamos, no he visto por lo menos un documento o he leído que Morazán en el Estado Federado de Honduras haya formado un colegio. Recordemos que en Costa Rica, ¿por qué Costa Rica en esos días? Porque ahí estaban las condiciones propicias para iniciar de nuevo la revolución morazanista. Pero el problema es que no le dio tiempo. Y en Honduras no. Más bien, todas las medidas que tomó la federación, teniendo como presidente a Francisco Morazán, fueron más aplicadas en El Salvador o aplicadas en Guatemala. En el caso de Honduras, recordemos que tuvo algún cierto de oposición. Entonces las sedes estaban aquí venía más bien a pacificar. Pero eso no le quita, ¿verdad?, que las ideas pedagógicas eran para Centroamérica en su forma general. Y esas ideas pedagógicas y lo que sustentaba Morazán no eran ideas de liberalismo, porque el liberalismo no promueve revoluciones en ese momento, sino reformas. Y las ideas de la Ilustración son revolucionarias para esa época, porque era una burguesía revolucionaria en esa época que dio paso a la Revolución Francesa. Entonces lo que era un proceso revolucionario, ¿verdad?, que tuvo ecos en algunos momentos, ¿verdad?, y que deja la idea, ¿verdad?, amplia de un Morazán comprometido, ¿verdad?, hacia los amplios sectores de una sociedad. Entonces, desde ese aspecto yo diría que algo en Morazán que sí hay que admirar es que la práctica es el amplio criterio de la verdad, o sigue siendo el amplio criterio de la verdad. Entonces Morazán, a través de la práctica y a la vez de ofrender su vida por esa práctica y esas creencias, es que es fusilado, muere por unos ideales, ¿verdad? Y realmente una educación liberadora o una verdadera educación es cuando realmente una nueva educación, cuando existe una nueva sociedad, donde las estructuras cambien y que la mayoría pueda, entonces, desde ese punto de vista, asistir a la educación como liberadora,
para no cometer errores y formar un hombre nuevo. O, bueno, mejor dicho, un ser humano nuevo. Un ser humano nuevo, exactamente. Bueno, nos quedamos con estas ideas. Maestro Zelaya, ha sido un gusto tenerlo aquí en nuestros estudios y aquí en Una Historia, un café, siempre invitado, ¿verdad?, para diferentes temas. Así los vamos agendando. Un formador de historiadores aquí en Honduras, maestro Oscar Zelaya Garay, con todas sus aportaciones. Y lo consideramos uno de los mejores historiadores de la educación en Honduras. Así que es un gusto tenerle por acá. Y a ustedes, pues recuerden que estamos siempre los días miércoles a las 4 de la tarde y nos siguen en nuestras redes. Si no pudiste ver el programa el día miércoles, pues quedan en las diferentes redes sociales que tiene UTV, el canal de la cultura. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente programa. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.